Recordemos que al que el Señor llama capacita y al que envía acompaña. Con ustedes, la lección de Escuela Sabática Regular. Muy buenos días tengan todos. Qué felicidad. Hoy es primer día laboral y para muchos yo sé que no es felicidad. A muchos se les pegó la sábana esta mañana. Los jóvenes, los niños no quieren ir a la escuela, les da pereza. Pero bueno, hay que salir adelante. Y le damos gracias a Dios por su misericordia con nosotros, porque si no fuera por su amor, por su gracia, su misericordia, hoy no estaríamos aquí, no estaríamos con vida, que es justamente lo opuesto a la muerte. Así que le agradecemos al Señor, que nos haya dado el privilegio de estar aquí con ustedes y vamos a entrar en materia porque aunque no estaba planificado así, la lección para hoy también tiene que ver con muerte. Así que simplemente el Espíritu Santo lo coordinó de esa manera, pero vamos a ver otro tipo de muerte, un tipo de muerte al enemigo de nuestras almas no le gusta, a él no le favorece este tipo de muerte. Así que vamos a entrar en materia, vamos a compartir pantalla un poquito más. Ok, vamos a compartir pantalla y vamos a meternos directamente en la lección. Muy bien, excelente. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, porque realmente la lección de hoy, yo siempre digo que las demás lecciones han sido difíciles. Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando, nos damos cuenta, Señor, de que hemos ido profundizando y ahora sí, en esta penúltima lección, tengo que admitir que esta es la más difícil de todas. Y solamente a través del poder que el Espíritu Santo nos da, podremos lograr la victoria en Cristo Jesús. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija, que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender cuál es la lección que tiene para nosotros y cómo esa lección la podemos aplicar en nuestra vida diaria. Así que gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro profesor. Y tomando eso en cuenta, recordemos que estamos en la penúltima lección. Penúltima. Y voy a extrañar esta guía de estudio, realmente la voy a extrañar, la voy a atesorar por siempre, porque ha sido la guía de estudio que le ha dado un sentido mucho más amplio, más profundo de lo que significa vivir para Cristo, de lo que significa ser un cristiano. Nunca había visto una guía de estudio como esta, titulada En el crisol con Cristo. Realmente en los probablemente 40 años que llevo de ser cristiana, nunca me habían explicado el por qué nosotros como cristianos sufrimos. Nunca nos habían explicado que ese es parte del proceso de crecimiento, parte del proceso de santificación, proceso en donde la imagen del Señor está siendo restaurada en nosotros. Eso no lo había visto y probablemente si me lo hubieran dicho de repente no me anoto, como dicen en esa lista, no me anoto. Si el ser cristiano implica sufrimiento, probablemente muchos no se anoten en la lista. Pero ¿saben qué? Lo importante de esta guía de estudio y lo importante acerca del sufrimiento es que no estamos solos. La guía de estudio, el título nos dice que estamos en el crisol con Cristo. Y si Jesús está con nosotros en medio
de este recipiente que llamamos crisol. Si Jesús está aquí y está aguantando el calor y está aguantando todo lo que yo estoy aguantando, entonces no tengo por qué temer, no tengo por qué desesperarme, porque Él también está sintiendo el calor que yo estoy sintiendo y Él sabe hasta cuándo va a calentar el recipiente y a qué temperatura la va a calentar, solo para destruir los diferentes rasgos de mi carácter que impiden que me asemeje más a Él. Y cuando tú estás en el crisol con Cristo, estás en el recipiente, estás en una prueba difícil, estás en un lugar como Ucrania que está siendo avasallada por Rusia. Cuando estás en una situación o en un lugar como un hospital o privado de libertad, el hecho de saber que no estás solo y que Jesús está contigo, te da esperanza, te da un motivo para seguir adelante, te da fuerzas para seguir en la batalla contra el mal. Y eso es lo que hace la diferencia. Y es por eso que es importante que cuando tú estás en el crisol y sabes que Cristo está contigo y tienes otras personas que también están contigo en el crisol, pero que no tienen a Cristo, entonces el Señor quiere que tú lo compartas con los demás para que ellos también tengan una esperanza, tengan a quien acudir cuando se siente ese calor que uno siente como que no lo puede aguantar más. Y probablemente el Señor te está permitiendo ese crisol para que las personas que están a tu alrededor, que también están padeciendo, puedan conocer a Jesús por medio tuyo. Hay muchas razones por las cuales el Señor nos permite las pruebas. La principal es para que recordemos que es parte de nuestro crecimiento. Y la segunda es para compartir a Jesús con aquellos que no le conocen. Así que siéntete dichoso, como los valdenses que vimos ayer, de sufrir penalidades por Cristo, porque Cristo también sufrió y padeció para que tú y yo hoy tengamos lo opuesto a la muerte, para que tú y yo hoy sepamos que a pesar de que el adversario de nuestras almas nos engañó, diciéndonos que no íbamos a morir, el Señor tomó nuestra muerte y murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos heredar a través de su muerte la vida eterna. Solo puedes heredar cuando la persona que escribió el testamento fallece. Y Jesús murió para que tú y yo heredáramos la vida eterna y no estuviésemos sentenciados sin remedio a muerte eterna por causa del adversario de nuestras almas. Y cuando tú miras todo lo que Jesús tuvo que padecer, porque el enemigo de nuestras almas se ensañó contra él, todas las huestes de maldad trataron de destruir a Jesús por todos los medios. Y cuando fue crucificado, antes de ser crucificado, procuraron destruir todo. Trataron de destruirlo física, mental, emocional y espiritualmente. Pero damos gracias a Dios que a pesar del padecimiento en todas esas áreas, Dios sostuvo a su Hijo hasta lo último.
y nos promete a nosotros que así como sostuvo a su Hijo hasta que cumpliera la misión, el mismo poder que sostuvo a Cristo mientras que estuvo aquí en la tierra y que lo resucitó, nos sostendrá a nosotros, y si tenemos que ir al descanso, también ese mismo poder que viene de lo alto nos levantará a la vida eterna. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho, y esa promesa ya se cumplió con las primicias que fueron con Él cuando ascendió a los cielos después de su resurrección, y también se cumplió cuando en el monte de la transfiguración vimos a Moisés, que sabemos que falleció y que fue levantado como parte del cumplimiento de esa promesa, para que tú y yo tengamos la plena seguridad que la promesa es cierta y es verdadera. Así que tomando eso en cuenta, recuerda, en el crisol no estás solo, en la prueba no estás solo, no estás sola. Cristo está con nosotros. Y hoy, esta semana, estamos hablando de cómo se muere una semilla y que a través de la muerte de la semilla hay fruto, hay una cosecha. Así que seguimos hablando del tema de la muerte, pero no necesariamente de la muerte física a la cual aludió el enemigo de las almas, de que no íbamos a morir ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritualmente. Sin embargo, el Señor había dicho que el día que comiéramos del fruto, ese día moriríamos. Y cuando el Señor dijo que íbamos a morir, se refería en todas las áreas, porque el hombre es integral. Estamos hablando que el hombre está compuesto de mente, cuerpo y alma. Y esas tres áreas es lo que nos hacen un ser viviente. Y cuando el Señor dijo que el día que comiéramos del fruto moriríamos, se refería a todo nuestro ser, no solamente al aspecto físico. Y lo que Jesús hizo al tomar nuestra muerte, al asumir nuestra naturaleza humana y morir en nuestro lugar, es asegurarnos de que a pesar de que sí, físicamente muramos, espiritualmente tenemos la esperanza de la resurrección, que el Señor, cuando venga, todos aquellos que murieron en Él, resucitarán a vida eterna. Volverá a unir las tres áreas, mente, cuerpo y alma, y viviremos por siempre con el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor alude a morir como una semilla? ¿Por qué el Señor quiere que muramos y nos ha prometido que nuestra herencia es vida eterna? Parece que hay una contradicción aquí, ¿verdad? Pero morir como una semilla para luego convertirse en árbol es harina de otro costal. El Señor nos ha dicho que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor nos dice que todo aquel que desea ser parte del reino de los cielos debe morir y nacer de nuevo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que es necesario morir y nacer de nuevo? Eso es lo que vamos a ver hoy. El sábado, cuando hicimos la introducción, vimos el aspecto biológico de la muerte de la semilla y cómo al morir la semilla nace una nueva planta. Ayer vimos cómo Jesús descendió de los cielos, dejó toda la gloria, dejó su naturaleza divina, se despojó de ella, asumió la naturaleza humana, tomó nuestro lugar, vivió
como cualquiera de nosotros, no solo se despojó del ser igual a Dios, sino que asumió la actitud de siervo. Además de la naturaleza humana, fue un siervo, no nació en un palacio. Y encima de eso, cuando muere, fue una muerte horrible, pero todo el padecimiento hasta llegar a la crucifixión lo sufrió por amor a nosotros. Nos enseñó a ser sumisos hasta la muerte y muerte de cruz. Y con ese ejemplo que nos ha dado Jesús, nos damos cuenta de que la muerte no se escapa, o sea, el cristiano no se escapa de la muerte. Pero ahora, hoy lunes, vamos a morir antes de conocer la voluntad de Dios. Y usted se queda, ok, esta transmisión se está volviendo sumamente extraña. Primero hablaron de la muerte física y la mentira del adversario, y ahora me van a hablar de morir antes de conocer la voluntad de Dios. Oigan, levantemos el ánimo, hablemos de otra cosa, ¿verdad? Pero ahora que vamos a la lección se van a dar cuenta de que esta muerte sí es necesaria, totalmente necesaria. Es necesario morir antes de que conozcamos la voluntad de Dios. Y el Salmo 48 nos está hablando de la voluntad de Dios. ¿Por qué será que Dios nos dice que es necesario morir antes? Es más, es el apóstol Pablo el que nos dice por qué es necesario morir antes de conocer la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que no voy a morir físicamente, porque si muero físicamente, ya para qué conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que quiere decir que estamos hablando de otro tipo de muerte. Y el salmista en el Salmo 48 nos dice que le complace hacer la voluntad de Dios, pues sus enseñanzas están escritas en el corazón. Y la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. ¿De qué estamos hablando? Muy bien. Muchos cristianos procuran conocer la voluntad de Dios. Yo tengo cualquier cantidad de libros y el favorito mío fue escrito por Morris Benden. Morris Benden tiene 2 libros que resultaron ser mis joyas. La primera, Cómo conocer a Dios, y la segunda, Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y esos 2 libros, después que tú conoces a Dios en 5 días y luego conoces cuál es la voluntad de Dios, vas encaminado rumbo al cielo, totalmente, porque te das cuenta de que la voluntad de Dios siempre es mejor que tu propia voluntad. Pero muchos dicen, ay, si yo pudiera conocer la voluntad de Dios, yo sacrificaría todo por él. ¿En serio? Oh, sí, yo no sé si Pablo se hubiera anotado en esa lista cuando a Ananías Dios le comunicó que fuera a devolverle la vista a Saulo de Tarso, porque él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Yo no sé si Esteban se hubiera notado, si él hubiese sabido que la voluntad de Dios para él era morir apedreado. Conocer la voluntad de Dios y aceptarla como la mejor implica mucho. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a estar analizando Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Y cuando usted analiza esos 2 versículos, se va a dar cuenta en qué consiste la muerte de la cual está hablando el apóstol Pablo. Pablo describe cómo podemos conocer la voluntad de Dios y presenta un argumento muy importante.
Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, primero tienes que sacrificarte. Y de eso se trata la muerte, el sacrificio que vamos a realizar. Ya lo verán, ya lo verán. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2 y vamos a entender lo que quiere decir el apóstol Pablo. Nos dice, por lo tanto, después de haber explicado en el capítulo 1 al 12 de Romanos lo que es la justificación por la fe, cómo nosotros llegamos a ser justos solo creyendo y aceptando el plan de salvación para nuestras vidas. Así que él viene a explicar todo eso y dice, bueno, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como yo me sé el texto, no me he dado cuenta de que le faltó la palabra racional, pero ahora vamos, antes de llegar a la segunda parte, vamos a analizar este primer versículo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando habla de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que quiere Dios? Estamos hablando de presentar. Cuando tú hablas de presentar, estamos hablando de qué? De que es algo voluntario. Cuando yo te doy un presente, te estoy dando un regalo, ¿verdad? Yo fui y compré regalo y te lo estoy dando. Cuando yo presento mi cuerpo a Dios, lo estoy haciendo de manera voluntaria. Y cuando estoy presentando mi cuerpo, no estoy presentando solamente lo físico, estoy presentando mente, cuerpo y mi corazoncito. Todo mi ser, cuerpo, mente, alma, todo. Lo estoy voluntariamente presentando. Y cuando hablamos de sacrificio vivo, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a presentar sacrificios muertos, animales muertos. Pero ¿cómo era ese animal antes de ser sacrificado? Ese animal pasaba por una inspección. Debía ser sin mancha, sin ningún tipo de defecto. Debía ser un animal perfecto. Cuando el apóstol Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, acabo de recordar algo que leí. El sacrificio vivo es más difícil que presentar un sacrificio muerto. Si yo presento mi cuerpo, yo digo, ok, Señor, aquí estoy, tú me puedes tomar, me puedes sacrificar, ya pasó. Pero cuando estamos hablando de un sacrificio vivo, estamos hablando de que este sacrificio vivo sigue viviendo. O sea, todos los días tú estás presentando todo tu ser, le estás entregando a Dios tu voluntad, tu cuerpo, tu mente, todo tu ser, todos los días. Y ese es el sacrificio que a Dios le agrada, porque cuando tú te ofreces en sacrificio vivo, el Señor puede tomar tu voluntad, puede hacer su voluntad en ti, porque tú te ofreciste como sacrificio. Tú estás dejando a un lado tu yo. Eso es lo que tiene que morir, tu yo. Y ayer tocamos un poco eso. Y esta mañana el Señor me recordó, no sé por qué no lo busqué, pero me recordó cuando nosotros estudiamos las tres naturalezas, en donde estábamos hablando de que como antes de conocer a Dios,
antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador, nosotros vivíamos desconectados de Dios. Vivíamos conforme a la naturaleza con la cual nace todo el mundo, una naturaleza pecaminosa, a la cual llamamos la naturaleza natural, una naturaleza en donde yo no conozco a Dios y yo hago según los dictámenes de mi conciencia. Es más, vivo conforme a los dictámenes de mi conciencia, como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Así vivíamos nosotros antes de conocer al Señor. Pero una vez que conocemos al Señor, ahora resulta ser que es necesario morir. Es necesario que nuestra vida antigua, nuestra vida pasada, el ser dirigido por nuestro yo, muera. El yo debe morir. Ese yo ahora pasa de naturaleza natural. La naturaleza natural desconoce a Dios, no involucra a Dios en su vida. Pero una vez que conozco a Jesús, ahora resulta ser que voy a nacer del agua y voy a nacer del Espíritu. Y para nacer tengo que morir. El yo tiene que morir. ¿Y qué pasa? Me bautizo, acepto a Jesús como mi Salvador. El Espíritu Santo me llevó al arrepentimiento, la confesión de pecados, me llevó a aceptar a Jesús y el perdón que Él me ofrece. Y ahora resulta ser que hay una naturaleza espiritual que está naciendo en mí. Y esa naturaleza espiritual ahora entra en conflicto con mi naturaleza, que ahora vamos a llamar carnal, porque la naturaleza natural no desconocía a Dios, pero ahora la naturaleza carnal es todo lo que yo aprendí antes de conocer a Jesús. Yo antes, mi alimentación, yo comía de todo, pero ahora, según la palabra de Dios, hay alimentos que no son lo mejor para mi salud. Y como ahora este cuerpecito es templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidar este cuerpo, porque el Señor me quiere como sacrificio vivo. Él quiere que el cuerpo, el alma y la mente, todo vaya reflejando su imagen. Él quiere restaurar su imagen en mí, la imagen que perdí cuando fui secuestrada por el enemigo de nuestras almas. Entonces, ahora mismo, yo estoy reflejando la imagen de mi secuestrador. Y el Señor dice, pero yo no te puedo, o sea, tuve que permitir que salieras del Edén, porque en tu estado pecaminoso, con tu naturaleza pecaminosa, sentenciado a muerte eterna, si tú tomabas del fruto del árbol de la vida, vivirías eternamente en ese estado. Tuve que sacarte de tu hogar, porque no podía permitir que vivieras eternamente en ese estado. Ahora resulta ser que ahora conozco a Jesús, conozco qué fue lo que pasó, mis ojos se han abierto, y no para conocer el bien. Ahora sí, mis ojos están abiertos para conocer el bien y el mal, ¿cierto? Ahora sí. Y el Señor me está diciendo, oye, necesito tu colaboración, necesito que ahora permitas que la naturaleza espiritual, permite que el Espíritu Santo borre de tu carácter todo aquello que aprendiste mientras que estuviste secuestrada por el adversario. Y ahora entra la pugna, la naturaleza espiritual con la naturaleza carnal, porque ahora la naturaleza carnal está reflejando que todo lo que aprendí con el adversario no me sirve para regresar a mi hogar. Me está impidiendo regresar a mi hogar. Cuando yo regrese
al hogar de la cual nunca debemos salir. Debo regresar perfecto. Y ese proceso de perfección, ese proceso de lo que llamamos santificación, de volver a restaurar la imagen de mi Creador, imagen que perdí cuando pequé, es lo que ahora está en pugna. Hay una guerra en nuestra mente. Y el hecho de que somos un sacrificio vivo implica que mientras que estemos vivos, vamos a tener que sacrificar, vamos a tener que morir. Y la naturaleza carnal debe morir para que la naturaleza espiritual sea restaurada por completo en nosotros y entonces podamos morar con Dios. Dios es santo y solo podremos morar con Él cuando seamos santos como Él es santo. Y de eso se trata el sacrificio. Estamos ofreciéndole a Dios nuestra voluntad para que Él pueda hacer morir la naturaleza carnal. Y me llama la atención, esta mañana mientras que leía el comentario bíblico surgieron tantas ideas, pero lo más importante que se quiere recordar en Romanos 12:1 es este sacrificio vivo. Porque todos los días, cuando nosotros nos levantamos y venimos al Señor, hay que presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese es nuestro culto, ese es nuestra adoración, nuestro estilo de vida. Culto se refiere a estilo de vida. Tendremos que todos los días morir, que el yo muera. Y dentro de lo que siempre decimos que el Espíritu Santo es nuestro profesor, tengo aquí una cita de mente, carácter y personalidad que siempre la tengo pegada en mi cuarto de estudio, que me dice que una de las cosas que hace el Espíritu Santo, que por cierto, encontré un texto, pero ahora mismo no me acuerdo, en donde dice que el Espíritu Santo nos enseña, Él es nuestro profesor, y Él nos está enseñando a caminar, a andar en las pisadas de Cristo. Estoy leyendo de mente, carácter y personalidad, tomo, creo que este es el tomo 1, página 92, y me dice que si yo quiero permanecer en Cristo, si yo quiero todos los días permitir que el Espíritu Santo restaure su imagen en mí, tengo que asistir a la escuela. El Espíritu Santo es mi profesor. Y en esa escuela que la hermana White denomina educación superior, voy a entregarme por completo todos los días para que el Espíritu Santo me restaure en mí la imagen de Cristo, que es mi creador. Y al hacer eso, voy a estar siguiendo todas las indicaciones que el Espíritu Santo me dé a través de la palabra de Dios. Voy a seguir en las pisadas de Jesús. Voy a practicar lo que Jesús enseñó. Pero aquí viene la clave. Debo renunciar al egoísmo. Y eso implica morir al yo. Porque nuestro adversario, el diablo, Satanás, como lo quieras llamar, su naturaleza es egoísta. Para él, el yo primero, yo segundo, yo tercero, y usted lo ve cuando él dice que él quería ser como Dios. Él
quería ascender y él habla, sí, que él iba a ascender y hablaba de yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Ese yo es lo que se opone a que la imagen de Cristo sea restaurada en nosotros, porque la naturaleza de Cristo fue despojarse del yo, ser siervo. Eso fue lo que vimos ayer. Jesús se despojó totalmente. El yo en Jesús no vivía. Y para que Jesús viva en mí, el texto clave de Gálatas 2, creo que es 2:20, ya no viva yo, sino que vive Cristo en mí. Así que esa naturaleza del yo tiene que morir para que la naturaleza espiritual de Jesús viva. Las dos no pueden convivir en este mismo cuerpo. No hay cómo. Así que todos los días usted se convierte en un sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo es harina de otro costal, porque fácil es, morí y quedé sellada y ¡puf! Ya estoy lista para ir al cielo. Otra cosa es, todos los días hay que morir. Y el Espíritu Santo se encarga de que nuestro estilo de vida sea agradable a Dios. Y claro, si tú mueres todos los días, no te vas a conformar al estilo de vida del mundo, porque el estilo de vida del mundo alimenta al yo, alimenta nuestro ego y se opone a que la imagen de Cristo se restablezca en nosotros. Así que, obvio, si tú te presentas como sacrificio vivo, no te puedes conformar al estilo de vida, a la manera de pensar del mundo. Tú lo que vas a hacer es permitir que el Espíritu Santo te transforme. ¿Okay? Estamos hablando de una metamorfosis, de dejar de ser oruga y convertirte en una preciosa mariposa. Ahora mismo nosotros somos orugas y estamos metidos en un capullo, ¿se dice? Y estamos en proceso de transformación. El Espíritu Santo se está encargando de transformar nuestra manera de pensar. Hay que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, que la mente de Cristo sea la que prevalezca y no nuestra mente egoísta. Y de esa manera ahora voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. A menos que yo muera, que el yo en mí muera, no voy a deleitarme en hacer la voluntad de Dios. Wow. Eso nunca lo había escrito en ninguno de los libros que leí acerca de conocer la voluntad de Dios. Pero si te pones a analizarlo, tiene lógica. O es mi voluntad o es la voluntad de Dios. Y si yo muero todos los días, como dice Gálatas, no es Gálatas, es otro libro. Pero si yo muero todos los días, entonces permitiré que el Espíritu Santo haga la voluntad de mi Padre en mí, porque ya mi voluntad murió. Y me llama la atención el desglose que hace la guía de estudio, porque nos dice que Pablo escribe que seremos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios cuando, primeramente, tengamos una verdadera comprensión de la misericordia de Dios para con nosotros. Dios ha sido misericordioso. Y si usted no lo sabe, entérese. Nosotros no tenemos derecho a nada. Nosotros seguimos sentenciados a muerte eterna. Solamente cuando usted acepta
que Jesús tomó su sentencia de muerte para que usted tenga vida eterna, solamente allí usted va a comprender la misericordia de Dios con nosotros. Pero cuando usted comprenda la misericordia de Dios, también comprenderá que es necesario ofrecerse voluntariamente en sacrificio vivo. El yo tiene que morir. Si no, vamos a andar con el nombre de cristianos, pero negando la eficacia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque nuestro yo sigue vivo. ¿Y cuántas guerras religiosas no se han dado porque el yo del ser humano no ha muerto? ¿Usted cree que los valdenses hubiesen sido masacrados como lo fueron si los que los estaban persiguiendo hubiesen muerto al yo? Decían que eran religiosos, decían que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero ¿cómo tú puedes hacer la voluntad de Dios matando a aquel que estudia la palabra de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios para su vida? Entonces, ¿quién está en lo correcto? Si tú realmente has muerto al yo, harás las obras de Cristo. Y yo estoy segura que la obra de Cristo no es matar a aquellos que estudian su palabra. Aló. Así que, por ende, si el yo muere, haremos lo que Cristo hacía cuando estaba aquí. Pero para ello hay que morir. El yo tiene que morir. Y cuando el yo muere, entonces y solo entonces el Espíritu Santo puede, con nuestra colaboración de renunciar, de ofrecernos voluntariamente, entonces el Espíritu Santo puede trabajar en la transformación de nuestra mente. Mientras que el Espíritu Santo no tenga el control de nuestra mente, Él no puede hacer esa transformación. Nunca lo había visto así, pero de verdad que sí. Solo la mente verdaderamente renovada puede comprender la voluntad de Dios. Pero esta renovación depende primero de nuestra muerte a nosotros mismos. Wow. Si es necesario morir, ¿eh? Pensábamos que cuando el enemigo decía, no, no vas a morir, solamente vas a conocer el bien y el mal. Sí, conocimos el bien y el mal, conocimos la muerte, pero son dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Y hay muchos que estamos vivos físicamente, pero no hemos muerto al yo espiritualmente hablando. Y mientras que no muramos, mientras que yo siga vivo, aunque nosotros estemos vivos físicamente, estamos muertos para Dios porque no habremos aceptado que el Espíritu Santo haga la transformación necesaria para que podamos vivir en el cielo con Dios. Esa muerte sí es necesaria. Morir a yo. Wow. Esto está duro, pero es necesario. Cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no han muerto al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. Aquí viene el meollo del asunto. Mientras que el yo siga vivo, y probablemente en todos nosotros, no es que es probable, en todos nosotros el yo está vivo. Y definitivamente debía haber buscado el cuadro ese. Es más, lo voy a buscar porque es que es necesario. Es necesario. Naturaleza
carnal, espiritual. Vamos a ver si me sale sin tener que buscarlo en el documento. Aquí está. Muy bien. Excelente. Es que es necesario. Ups, ouch. Este trasfondo no me gusta. Denme un instante. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarlo en chiquito porque, a ver. Oh, no. Vamos a dejarlo en chiquito. Déjenme compartir un momentito lo que les estaba diciendo. Muy bien. Si usted nota, y no lo puedo ampliar porque esta página tiene otra cosa y no la encuentro en otra página. Si usted nota, el ego, espérate, voy a copiar y lo voy a poner en el PowerPoint. Ya se me hace más fácil así. Ya resolví. Muy bien. Regreso a donde estaba. Muy bien, se me hace más fácil. Ok. Oh. Muy bien, ahora sí. Era importante que ustedes vieran y que todos recordáramos que aún cuando nosotros seamos cristianos, siempre está el ego allí. Ustedes notarán, cuando no es cristiano, el ego es el que lleva el control. Cuando llego a ser cristiana, Cristo está en mi vida, pero el ego sigue mandando. Pero cuando yo tomo la decisión de permitir que Cristo tome el control de mi vida por completo, me entrego voluntariamente en sacrificio vivo a Dios, entonces, si ustedes notan, el ego sigue allí. Y si el ego sigue allí, implica que siempre tendré rasgos de carácter que se oponen a lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. El Espíritu Santo está ordenando mi vida. Como notarán aquí, todas las áreas de mi vida están en desorden, aún teniendo a Cristo en mi vida. Pero cuando le cedo el control de mi mente, por eso es que habla de la renovación de la mente, de nuestro entendimiento, cuando yo le cedo al Espíritu Santo la potestad de tener el control absoluto de mi mente, de mis pensamientos, de todo mi ser, entonces Él empieza a ordenar las áreas de mi vida, pero el ego está allí. Y mientras que el ego esté allí, el Señor me va a permitir crisoles para llamar mi atención, para que yo me dé cuenta, oye, todavía estás siendo egoísta, todavía tienes aspectos egoístas en tu carácter y me está llamando la atención para que yo colabore con el Espíritu Santo en ceder, porque hay veces nosotros decimos, yo me entregué por completo al Señor. Mentira. Por algún motivo siempre me quedo con algo en la reserva. Siempre me quedo, no, yo no le voy a dar esto al Señor, esto es mío. ¿Se acuerdan? Nosotros cuando éramos niños, esto es mío y siempre peleábamos, la muñeca es mía, este juguete es mío y esto es mío y no se lo doy a nadie. Estamos igual en el aspecto cristiano. Reservamos para nuestro control esto y no se lo cedemos al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, Rosita, vamos contigo en un crisol para que te des cuenta de que eso que tú te has reservado para tu uso personal, para que el Espíritu Santo no tenga el control de eso, eso te está haciendo daño. Y eso te impide
que el Espíritu Santo haga la renovación completa de tu mente, restaure por completo la imagen de Cristo en ti, porque tú has decidido reservar algo bajo tu control. Y aquí es en donde vienen los frisoles. ¿Ok? Ups. Me regreso a donde estaba y voy a poner esto acá. Muy bien. Tenía que haberlo hecho. Muy bien. Así que cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no han muerto al yo completamente, Dios permite que los frisoles nos llamen la atención. Sin embargo, el sufrimiento en el crisol no solo nos ayuda a enfrentar nuestro pecado, sino también nos da una idea de cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo sufrió mucho. Y cada vez que yo veo y cada vez que leo en la palabra de Dios lo que Cristo sufrió por mí, créanme que no me quedan ganas de reservar nada bajo mi control. ¿Por qué? Porque ese pecado a la cual yo me aferro, ese rasgo de carácter que es parte de lo que aprendí con el secuestrador, impide que Jesús se refleje en mí. Totalmente lo impide. Y es necesario que Jesús perfeccione mi carácter al 100% si quiero morar con Él por la eternidad. Así que cuando el crisol viene, y créame, todos los días pasamos por crisoles, todos los días, no pasa un día que no pase algo, ya sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, no importa donde usted esté, el Espíritu Santo, excelente profesor, él dice, ajá, aquí va, aquí te pongo la prueba para que te des cuenta de que no has cedido eso. Y si te das cuenta, permite que el Espíritu Santo haga su trabajo. Cede. Me he dado cuenta de que cuando cedo, gano. Y simplemente cedo. Y este texto que está aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Debe ser nuestro lema. Niéguese a sí mismo, que el yo muera, que muera por completo. Y ya yo le he dicho al Espíritu Santo, ¿sabes una cosa? Yo quiero estar con Jesús por la eternidad. Haz lo que tengas que hacer en mí para que eso pase. Y le di permiso. Tienes el permiso para hacer lo que tengas que hacer. Pero yo no quiero que el sacrificio de Jesús por mí haya sido en vano. No se lo merece. Jesús pasó por mucho para que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Ya el Espíritu Santo sabe, haz lo que tengas que hacer. Yo sé que me va a doler. Estoy consciente. Pero haz lo que tengas que hacer. Y todos los días el Espíritu Santo me pasa por la prueba y tan pronto me doy cuenta que metí la pata, Señor, tómalo, tómalo. Ya me enseñaste que eso me lo había reservado, ni me di cuenta que lo había reservado. Tómalo, transfórmalo, que no quede rastros del secuestrador en mí. Y es por eso que este texto significa tanto para mí, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Jesús hubiese reservado algo para sí, su sacrificio hubiese sido en vano. Jesús lo entregó todo, lo dejó
todo por amor a nosotros. Y lo único que nos pide para nuestro beneficio es que nosotros también lo dejemos todo y nos entreguemos a Él por completo. Nuestra crucifixión debe ser diaria. Y en la medida en que permitamos que el yo muera todos los días, entonces saldremos más que victoriosos. Y la tía Elena nos dice en Primeros Escritos lo que se requiere para que yo muera. Recuerde, si alguno quiere seguir a Jesús, debe morir todos los días, tomar su cruz y seguirle. ¿Usted cree que tomar la cruz de Jesús no duele? Sí, la cruz es pesada, pero Él dice que ligera es mi carga. Y lo que hacemos es tomar la cruz de Jesús y dejar nuestras cargas allí. Cuando tú haces ese intercambio, entonces la carga de Jesús es liviana. Y Él nos pide que que sigamos su ejemplo. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio del sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea Jesús y recordar de continuo su gloria. Morir diariamente. El yo tiene que morir. Señor, ayúdanos, danos la fortaleza para que el yo muera todos los días y que solo se vea a Jesús en nosotros. Dice la tía Elena, la hermana White, que vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo. ¡Wow! Soportar pruebas duras y amargas. Y recordé a los valdenses las pruebas por las cuales ellos pasaron. Yo me quedé, Dios mío, líbrame. Yo no sé si yo pudiera pasar por las pruebas que ellos pasaron, pero yo una cosa sí sé, las pruebas tú las pesas primero y tú sabes qué pruebas podemos soportar y cuáles no. Y si tú les pusiste esa prueba a ellos, es porque tú sabías que la iban a pasar con tu poder y con tu gracia. Y tomando eso en cuenta, yo sé en quién he creído y yo sé que si el Señor nos permite pasar por las pruebas por las cuales hemos pasado hasta ahora, es porque Él sabe que con su ayuda, con su poder, saldremos más que victoriosos. Y los que ahora quieran recibir el sello de Dios en sus frentes, tendremos que padecer y soportar pruebas duras y amargas para ser purificados, preparados mediante el sufrimiento. Muchos queremos ir al cielo sin sufrir, sin pasar por el Getsemaní. Jesús no ascendió al cielo sin pasar por Getsemaní y sin pasar por la muerte. Y todos los que queramos recibir el sello de Dios, tendremos que ser purificados y preparados mediante el sufrimiento.
porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Eso es lo que nos dice Filipenses 1:29. Pablo sabe lo que es sufrir por Cristo. Él padeció como no tienen idea. Él sabe lo que es sufrir. Y recordamos este himno: no te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. Y ojalá, si te pone no te dé temor sufrir por Cristo en el Google, allí podrá tener la música y la letra de todo el himno. Que ese sea nuestro lema, porque mediante el sufrimiento somos purificados y preparados para ir al cielo. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo. Todavía recuerdo la descripción de los valdenses, que a pesar de las privaciones, a pesar de todo lo que estaban sufriendo, se reunían para cantar alabanzas a Dios. Recuerdo a Pablo, no, al apóstol Pedro, no, era Pablo y Silas, que estaban en la cárcel de Filipos. Habían sido golpeados, se les había dado 39 latigazos en la espalda. Estaban privados de libertad y estaban cantando alabanzas a Dios. ¿Podremos tú y yo cantar alabanzas a Dios en medio del sufrimiento? Solo cuando has muerto al yo, cuando el yo ya no vive, sino que Cristo vive en ti, podrá ser eso una realidad. Negaos a nosotros mismos. Es lo que nos pide el Señor. Y Lucas 9:23 nos sigue repitiendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que el Señor nos pide. Y terminamos Primeros Escritos, páginas 66 y 67, diciendo: algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado en aprender, lo que hemos tardado años en aprender, ahora lo tendremos que aprender en pocos meses. Tendremos también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. De eso se trata la renovación de nuestras mentes, que dice Romanos 12, capítulo 2. Hay que desaprender lo que aprendimos en la escuela de Satanás y aprender lo que el Espíritu Santo necesita que aprendamos antes de que podamos ir al cielo. Y esta cita de Mente, Carácter y Personalidad nos dice claramente que la educación superior a la cual hemos sido llamados cuando nos unimos a Jesús, nosotros nos matriculamos en la escuela de Cristo. Y esa escuela nos dice que es necesario un conocimiento personal y experimental de Cristo. Es necesario que conozcas a Jesús personalmente y a través de la experiencia con Él. Y a medida que lo vas conociendo, ¿en qué consiste el desaprender muchas cosas? El desaprender consiste en emanciparte, en separarte de las ideas
de los hábitos y las prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas y que se oponen a la lealtad a Dios. De eso se trata, desaprender, completamente separarte de las ideas, los hábitos y las prácticas que adquirimos en la escuela del príncipe de las tinieblas. Así que quiere decir que Jesús tiene su escuela y el príncipe de las tinieblas tiene la suya. Y en la medida en que tú te deshagas, te separes de esa escuela y de las ideas, los hábitos y prácticas que aprendiste en esa escuela, entonces el Espíritu Santo podrá renovar tu mente y enseñarte lo que tienes que aprender para que puedas morar con Dios por la eternidad. Así que si olvidas todo lo que he aprendido, todo lo que he dicho, nunca olvides lo que dijo Jesús en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Oremos. Señor, la batalla más grande que alguna vez se haya librado es la batalla contra el yo. Solo podemos vencer en tu nombre, rindiéndonos a ti, Señor. Eso lo aprendí apenas hace 3 años. Aprendí que solo si me rindo por completo a ti, tú podrás tener acceso a hacer la transformación, la restauración de tu imagen en mí, sin la cual no podré morar contigo por la eternidad. Señor, que cada uno de nosotros permita de manera voluntaria que tú hagas esa restauración, que todos los días podamos ir a ti, negarnos a nosotros mismos, que nuestro yo muera y que Cristo viva en nosotros a través de la morada del Espíritu Santo en nuestra mente. Esto sea una realidad en nuestras vidas, Señor, hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.